Dijeron que la empujé, dijeron que la vi caer, dijeron que me quedé en el borde de la cresta Greymore mientras ella se desangraba en las rocas de abajo y no hice nada. Mi padre estaba allí cuando leyeron los cargos. Recuerdo mirarlo, esperando que dijera una palabra, solo una. En lugar de eso miró al suelo. Y en ese momento entendí algo sobre mi vida. No me estaban juzgando, me estaban eliminando. 6 semanas después, me vendieron para pagar la deuda de la manada. Si esta historia captó tu atención, gracias por quedarte. Historias como esta requieren corazón para escribirse y saber que alguien está escuchando de verdad marca toda la diferencia. Si disfrutas de historias como esta, por favor suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Me vendieron un martes, no al mejor postor, no al principio. Primero, tenían que leer los cargos. Ese era el ritual. Esa era la parte en la que la manada se reunía en el círculo de entrenamiento y los ancianos se paraban en los escalones de piedra y enumeraban cada cosa terrible que supuestamente había hecho. Así, cuando comenzara la puja, todos los presentes podrían sentirse justos al respecto. No estaban comprando a una chica, estaban comprando justicia. Estaba de pie en el bloque de subastas con las muñecas atadas frente a mí. Escuchaba la voz de la anciana voz llevar mi nombre por todo el círculo. Miré a la multitud y busqué a mi padre. Él estaba allí, en la tercera fila, de pie entre Mora y Lizelle, con las manos a los lados y los ojos en el suelo. Dejé de buscar después de eso. El bloque era una plataforma elevada de madera vieja en el centro del círculo, la misma plataforma que usaban para los anuncios de la manada, para las ceremonias de nombramiento, para los festivales donde los cachorros recibían sus primeras marcas de rango. Había estado en ella 2 veces antes en mi vida. Una vez cuando mi madre murió y la manada vino a reconocer su fallecimiento. Una vez cuando cumplí 16 años y mi loba Ember habló por primera vez y todos lo celebraron porque la loba de la tranquila Omega finalmente había llegado. ¿Y no fue encantador? ¿No fue un alivio? Ahora estaba de pie sobre ella en la mañana gris, con el olor de la lluvia de anoche en la tierra y mis muñecas envueltas en una cuerda áspera, y toda la manada dispuesta en un anillo a mi alrededor. Y entendí algo que debería haber entendido hace años. Esta plataforma nunca fue mía. Nada aquí fue nunca mío. Se me permitía estar en ella cuando convenía a la historia que la manada se contaba a sí misma. La manada afligida que honraba a sus muertos. La manada generosa que celebraba a sus omegas. Cuando mi historia dejó de encajar con la suya, la plataforma se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en un escenario para deshacerse de mí, hija de Aldrich. La anciana Voss dijo que su voz era la que usaba para asuntos serios, mesurada, arrepentida, interpretando un dolor que no sentía. Se te acusa del daño deliberado a Yeva, hija de la línea Beta, durante la caza ritual de otoño. Se te acusa de causar su caída desde la cresta Greymore. Se te acusa de dejarla rota y sangrando en las piedras de abajo mientras regresabas al campamento y no decías nada. Un murmullo recorrió la multitud, el murmullo específico de personas que ya habían decidido y se lo estaban confirmando unas a otras. La deuda contraída por esta manada con la coalición de Black Ridge asciende a 12,200 pesos de hierro. La voz de Voss no cambió. El Consejo ha determinado que se liquidarán activos para cumplir con esta obligación. La Omega Nara, habiendo sido declarada culpable de los cargos en su contra, será ofrecida en subasta como pago parcial. La puja comenzará ahora. Eso fue todo. Eso fue todo lo que obtuve. Ninguna oportunidad de hablar, ningún testigo llamado a mi favor, ninguna mención de las quemaduras de cuerda en mis palmas. Las quemaduras que me hice al intentar alcanzar a Yeva por el borde de la cresta, intentando agarrar su muñeca, fallando, agarrando la raíz en su lugar y colgando allí, gritando su nombre en la oscuridad de abajo hasta que mi voz se agotó. Ninguna mención de nada de eso. La multitud se preparó para la puja. Miré la cabeza inclinada de mi padre y sentí que algo en mi pecho se volvía silencioso y frío, como un fuego al que le han echado demasiada agua de golpe. El perro apareció de algún lugar cerca de la puerta este.
y no era un perro callejero. Yo aún no lo sabía. Solo sabía que de repente estaba allí, pequeño y marrón, y pegado al suelo, moviéndose con la cautelosa economía de un animal que sabía que estaba en un lugar donde, técnicamente, no se le permitía estar. Una oreja doblada y una oreja levantada, delgado y de músculos tensos. Una raya atigrada en su cara que parecía dibujada como una ocurrencia tardía. Sus ojos ámbar, alerta, más viejos que el resto de él, me encontraron en la plataforma como si me hubiera estado buscando específicamente. Y no le sorprendiera encontrarme aquí. Trotó hasta la base de la plataforma y se sentó debajo de mí. Miró a la anciana entre la multitud con la expresión de una criatura que ha tomado una decisión y que está esperando que el resto del mundo se ponga al día. «Saquen a ese animal», dijo alguien. Dos chicos de la manada se movieron hacia él. Él les enseñó los dientes. No exactamente un gruñido, más bien una declaración, una corrección. Se detuvieron. Nadie en la multitud parecía saber qué hacer con eso. Yo tampoco. La puja fue rápida. Esperaba que fuera rápida. No era deseable. Era una omega acusada sin rango y sin fuerza de loba digna de mención. Y los cargos que pesaban sobre mí me convertían en una responsabilidad que cualquier lobo inteligente evitaría. Las ofertas llegaron bajas y se mantuvieron bajas, y yo permanecí en la plataforma, respirando, y sin mirar la cabeza inclinada de mi padre. Y el perro se sentó debajo de mí como un centinela, y gruñía suavemente cada vez que uno de los chicos de la manada intentaba acercarse. Entonces una nueva voz vino desde el fondo del círculo. No había visto llegar a los extraños. No eran lobos de Greywood. Eso era obvio a primera vista. Eran más grandes, más oscuros, con armadura, con la quietud específica de los soldados que han aprendido a estar en multitudes sin formar parte de ellas. Eran tres y habían estado observando desde el hueco este de la valla. Y el que habló era el más alto, un hombre delgado, de rostro duro, con una mandíbula como de piedra tallada y ojos que habían estado haciendo cálculos desde el momento en que llegaron. 2,000 pesos, dijo. El círculo se quedó en silencio. 2,000 era casi el doble de la deuda. 2,000 no era una oferta. Era un mensaje. La oferta se sitúa en 2,000 pesos del General Vane, de la corte de Calder. Otro silencio, de un tipo diferente. La palabra Calder se movió a través de la multitud como un viento frío se mueve por una habitación cuando se abre una puerta. No exactamente un sonido, sino un cambio en la presión. Una respiración contenida que pasó de lobo a lobo como algo que se pasa por una línea. El rey bestia, su hombre está aquí. No hubo más ofertas. Vendido, dijo la anciana voz, y la palabra aterrizó en mi esternón como una piedra. Me dejaron bajar de la plataforma. Los hombres del General Vane vinieron a hacerse cargo de mis ataduras, y fui con ellos porque no había otro lugar a donde ir. Y mientras bajaba del último tablón de madera vieja, el perro se puso a mi lado. Vane miró al perro. El perro miró a Vane y luego pasó junto a él hacia la puerta, en la dirección de la que habían venido, como si confirmara que íbamos al lugar correcto. «¿Es tuyo?», pregunté antes de poder contenerme. La expresión de Vane parpadeó. Algo cuidadoso cruzó su rostro. «Pertenece a la corte», dijo, lo que no era exactamente una respuesta. «Nos siguió cuando nos fuimos esta mañana. A veces lo hace». Se giró hacia la puerta. El perro permaneció a mi lado. Yo lo seguí. El perro me siguió. No miré hacia atrás al círculo. No busqué el rostro de mi padre. Ya lo había buscado una vez esta mañana y lo encontré apartado. Y no iba a pasar lo que viniera después, cargando con el peso de buscar algo que ya sabía que no estaba allí. Ember susurró dentro de mí, débil, desgastada por 2 años de acónito, apenas más que un aliento. «Estoy aquí», dijo ella. «Todavía estoy aquí». «Lo sé», le dije en voz alta, a la carretera vacía frente a mí. El perro presionó su flanco contra mi pierna, cálido y deliberado, y caminamos a través de la puerta de Greywood por última vez. Capítulo 2. Greyark la encontró primero. Eso era lo que nadie sabría nunca. Ni Vane, ni la corte,
ni los lobos que me vieron salir esa mañana con la mandíbula apretada y las manos firmes en las riendas. Nadie sabría que antes de que el grupo de Vane hubiera siquiera despejado el territorio de Greywood, antes del bloque de subastas y los cargos y el perro que no regresaría. Greyark se había quedado quieto de la manera en que solo se quedaba quieto cuando algo fundamental estaba sucediendo, y dijo muy silenciosamente en el lenguaje que vive debajo de las palabras. Ahí estaba yo en mi escritorio, con informes de suministros. Lobos que dependían de decisiones que yo tomara antes del mediodía, y no estaba en el negocio de detenerme por sentimientos que no podía categorizar de inmediato. Ahí tan cerca, compañera. Greyark dijo de nuevo, más seguro esta vez, de la manera en que un lobo dice algo cuando no está pidiendo permiso, solo informando. Dejé mi pluma. Me senté muy quieto en mi escritorio por un largo momento. La luz de la mañana entraba por la ventana del este, la específica conciencia creciente de un hombre que acaba de sentir algo moverse en su pecho que no tiene la arquitectura para explicar. Volví a coger mi pluma. Terminé los informes de suministros. Me dije a mí mismo que era el viento. Rook regresó sin Vane. Este fue el primer problema. Rook nunca había abandonado la corte. Ni en 3 años de campañas, ni en 6 territorios tomados. Ni una sola vez en toda la historia de la residencia del perro en la fortaleza había salido por la puerta por su propia voluntad y simplemente no había regresado con el grupo con el que se fue. El guardia de la puerta lo informó con el tono confuso de un hombre que describe algo que técnicamente no había violado ninguna regla, pero que sentía que debería haberlo hecho. El perro se fue al este con el grupo del general, mi señor. No regresó con ellos. Miré hacia la puerta. Greyark estaba haciendo lo que hacía cuando era deliberadamente inútil, sentado muy quieto en el fondo de mi conciencia, irradiando la satisfacción específica de un lobo que sabe algo y ha decidido que su humano llegará a la conclusión correcta por sí mismo o no lo hará en absoluto. ¿Cuándo se espera que regresen?, pregunté. En 3 días, mi señor. Volví a mi escritorio. Disputa territorial en las posesiones del norte. Una corte que no se dirigía sola. No iba a pasar 3 días pensando por qué mi perro se había ido al este. Pensé en ello durante 3 días. Llegaron en la tarde del tercer día, y yo estaba en la ventana del salón superior cuando el grupo de Vane entró por la puerta, y entendí 2 cosas simultáneamente. La primera fue que Rook caminaba junto a una chica a caballo. Su flanco estaba presionado contra el estribo de ella, y sus ojos ámbar miraban al frente. Todo su cuerpo transmitía el lenguaje específico de un perro que ha completado su misión, y que trae a casa lo que fue a buscar. La segunda fue que Greyark, que había estado vigilante durante 3 días, no dijo nada en absoluto. No lo necesitaba. Me quedé en la ventana y miré a la chica a caballo. Sus muñecas aún atadas, su espalda recta, sus ojos moviéndose por el patio, con la cuidadosa atención catalogadora de alguien que había aprendido que conocer una habitación era una habilidad de supervivencia, y sentí el vínculo tirar de mi pecho como una cuerda que se engancha en una raíz. Me aparté de la ventana, volví a mi escritorio. Está acusada, me dije. Los cargos pueden ser ciertos. Había comprado las explicaciones convenientes de la gente durante 20 años, y sabía a qué olían. Sí, pero también sabía que la culpa a veces parecía dignidad, y la inocencia a veces parecía culpa. No estaba en el negocio de dejar que mi lobo tomara decisiones con las que mi corte tendría que vivir. Preparé la habitación, cerradura por dentro. Decencia básica, no sentimentalismo. Olor a sanador. Tenía las muñecas atadas y había estado a caballo durante 3 días. Eso era logística. Comida dejada. Los miembros de mi corte eran alimentados. No bajé. Ella no lo sabe. Greyark dijo esa primera noche, más silencioso de lo habitual, casi perplejo. ¿Saber qué? Que estamos ahí. Una pausa. No puede sentirlo. Su loba está muy adentro. Me quedé con eso durante mucho tiempo. El acónito. Había leído el informe. Concentración creciente durante 2 años. Los últimos 6 meses lo suficientemente significativos como para que cualquier sanador competente lo hubiera marcado como punitivo en lugar de estándar.
Había enviado a mi era con un contraagente antes de haber decidido conscientemente hacerlo, lo cual era en sí mismo información que no examiné demasiado de cerca. Su loba no lo sabía. Ella no lo sabía, lo que significaba que no había venido aquí persiguiendo un vínculo. No había sentido lo que yo sentí y lo había seguido. Había llegado a un bloque de subastas con quemaduras de cuerda en las palmas y mi perro en su estribo, y sin idea de que nada de esto estaba sucediendo. El vínculo no estaba de acuerdo con mi cronograma. Al segundo día era ruidoso. Al tercer día era inconveniente. A la cuarta mañana me desperté antes del amanecer con Greyark, presionando contra mis costillas como un lobo que ha sido paciente el tiempo suficiente y ha decidido que la paciencia ya no está en oferta. Ella pone las palmas hacia abajo, dijo Greyark en el jardín. Las esconde. Sabía lo que eran las palmas. Había leído el informe y sabía sin saber cómo que las había estado escondiendo desde el salón de la manada, que mostrarlas le había costado algo catastrófico y había archivado la lección en consecuencia. Está rota, me había dicho a mí mismo, acusada, inoportuna, en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas, todo mal. No estaba disminuida, estaba comprimida. Lo había visto desde la ventana. Había una diferencia y era significativa. Me puse el abrigo. Fui al jardín. Era más pequeña de lo que esperaba, sentada en el banco con la cabeza del perro en su regazo y su rostro vuelto hacia los rosales descuidados a lo largo de la pared lejana. Tuve la específica experiencia desorientadora de reconocer a alguien que nunca había conocido. La forma de su quietud, la manera en que se sostenía con la economía cuidadosa de una persona que había aprendido a no ocupar más espacio del necesario. Me obligué a caminar hasta el otro extremo del jardín. Miré las rosas porque mirarla directamente mientras Greyark hacía tanto ruido, sentía que revelaría demasiado. Y aún no había decidido cuánto revelar. Había llamado al perro Rook. No me lo esperaba. Había esperado algo más suave, algo que me dijera que era sentimental, manejable, una persona cuyas respuestas podría predecir. Rook por la pieza de ajedrez, el defensor, el que se mueve en líneas rectas. Archivé eso. Archivé la forma en que respondió, serena, sin inmutarse, y la forma en que hizo su pregunta sobre Rook sin darse cuenta de que estaba preguntando por sí misma. Porque eres mía. Greyark dijo, no a mí, al aire entre nosotros, a la respuesta que ya estaba allí. Ella no lo oyó. Me senté en el banco del otro extremo y esperé a que Rook se acomodara entre nosotros y entendí, con la resignación específica de un hombre que ha perdido una discusión que no sabía que estaba teniendo, que los 4 días no habían cambiado nada. ¿No iba a ser capaz de razonar para salir de esto? Háblame de la cresta, dije, porque si era culpable, necesitaba saberlo ahora, antes de que esto fuera más lejos. Necesitaba la lectura de Greyark sobre la verdad del asunto, porque Greyark no podía ser engañado por la actuación como una persona sí podía. Ella volteó las palmas de sus manos. No se lo había pedido. Le había preguntado por la cresta, y ella había pensado en algo. Vi algo moverse en su rostro que era viejo, cuidadoso y cansado. Y luego las había volteado. Miré las cicatrices y Greyark se quedó completamente en silencio. No el silencio de la ausencia, el silencio de algo confirmado. Miré las rosas. Dije, dime, de la única manera que sabía pedir algo que necesitaba. Como un hombre que no pide a menudo y que elige hacerlo ahora de todos modos. Ella me lo contó. Escuché cada palabra y Greyark permaneció en silencio todo el tiempo, con la cualidad específica y asentada de una criatura que ya sabía la respuesta y simplemente está esperando que el humano llegue a ella. Me levanté, dije las cosas que necesitaba decir sobre la habitación y el trabajo y que Rook se quedara. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. ¿Cuál era su nombre? Tu loba. Necesitaba saber cuán adentro estaba. Si la certeza de Greyark era real, o si el acónito había suprimido el vínculo tan completamente que nunca saldría a la superficie. Ember, dijo ella. Supe en el momento en que dijo el nombre. Débil, enterrado, pero presente. Un fuego al que le echaron demasiada agua demasiado rápido,
pero que aún ardía por debajo. Bien, dije. Caminé a través de la puerta y me quedé al otro lado con la mano plana contra el muro de piedra y respiré. Ya ves, dijo Greyark en voz baja, sin la urgencia de los últimos 4 días. Simplemente, ya ves. Me quedé allí más tiempo del que admitiría a nadie. Luego volví a mi escritorio y miré los informes de suministros que aún me esperaban. Y pensé, ella no lo sabe. Volteó las palmas de sus manos y me dijo la verdad. Y no sabe que Greyark ha estado seguro desde el momento en que cruzó la puerta. Que los 4 días de mantenerme alejado no tuvieron nada que ver con la evaluación y todo que ver con un hombre que había pasado 35 años construyéndose como alguien que no necesitaba tener cuidado con la gente porque simplemente no necesitaba que la gente descubriera que se había equivocado. Cogí mi pluma, la dejé y me fui a la cama. Capítulo 2. Déjenme contarles lo que realmente sucedió en la Cresta Greymore. No la versión que la anciana Booz leyó de su pergamino. No la versión que Mora contó a cualquiera que quisiera escuchar en las 6 semanas entre la casa y la subasta. No la versión que Lyselle interpretó con ojos llorosos en el salón de la manada, con la mano en el corazón mientras describía a su querida amiga Yeva cayendo y a su terrible hermanastra alejándose. La versión real, la que nadie pidió. La caza ritual de otoño era una tradición de la manada para las lobas solteras en edad de rango. Nos dispersábamos por la Cresta Greymore en parejas, rastreando, y la pareja que traía la mejor presa compartía un lugar de honor en el festín. Yeva y yo habíamos sido emparejadas, no por elección, sino por la suerte de estar una al lado de la otra cuando la anciana llamó a las parejas. No nos desagradábamos, no nos gustábamos particularmente. Éramos dos lobas haciendo una tarea que se nos había asignado. Y durante la mayor parte de la caza fue exactamente así de simple. Estábamos trabajando el sendero superior de la cresta cuando Yeva perdió el equilibrio. El sendero era estrecho y la lluvia de la noche anterior había hecho la piedra resbaladiza, y ella pisó mal. Lo vi suceder. Estaba a 4 pasos detrás de ella y vi el momento exacto en que su bota no encontró nada donde esperaba suelo y se fue por el borde, rápido, sin un sonido. Aquí y luego desaparecida. Corrí hacia el borde y me arrodillé y extendí la mano. La cuerda que llevaba conmigo era una cuerda de caza, gruesa y anudada, enrollada en mi cinturón. La saqué y la lancé por el borde antes de entender completamente lo que estaba haciendo. Grité su nombre. Grité por cualquiera que estuviera cerca. Colgué sobre el borde de la Cresta Greymore en la oscuridad y el frío. Y extendí la mano y la extendí, y la cuerda se enganchó en algo. Una raíz, un saliente. Nunca vi qué. Y la sostuve hasta que mis manos dejaron de ser manos y se convirtieron en otra cosa. Algo crudo y ardiente. Y finalmente llegaron otros lobos y bajaron las cuerdas de verdad y subieron a Yeva. Estaba viva, rota en algunos lugares, sangrando en otros, pero viva. Estaba sentada en el sendero cuando la subieron, ambas palmas abiertas, las quemaduras de la cuerda ya ampollándose, temblando de una manera que no podía controlar. Miré el rostro de Yeva y ella miró el mío y dijo muy silenciosamente, con la voz específica y exhausta de alguien que acaba de sobrevivir a algo. Gracias. Eso fue lo que pasó en la Cresta Greymore. Lo que pasó después fue obra de Mora. Lo entendí solo en pedazos, de la manera en que entiendes algo que se está construyendo a tus espaldas. Ves sus esquinas, sus bordes, pero la forma completa no se revela hasta que ya está construida y estás de pie dentro de ella. Mora nunca me había querido en la casa de mi padre. Mi madre, su primera compañera, la mujer que él había amado antes de que el dolor lo convirtiera en la versión más tranquila y fácil de sí mismo que Mora encontraba más conveniente, llevaba muerta 7 años, y Mora se había mudado al espacio que mi madre dejó con la eficiencia de una mujer que había estado esperando exactamente ese espacio. Trajo a Lyselle, reorganizó los muebles, cambió qué estante contenía la harina y cuál la sal. Y cuando volví a poner la sal en su sitio porque mi madre siempre la había guardado en el lado izquierdo, Mora me miró con una paciencia que no era paciencia en absoluto. Me había tolerado durante 3 años,
Eso era lo que era. Tolerancia manejada y precisa, del tipo que permanece hasta que se vuelve inconveniente. La caída de Eva fue la inconveniencia que había estado esperando. Mi padre. Necesito hablar de mi padre. Él amaba a mi madre de la manera en que algunos lobos aman, completamente, estructuralmente, de una manera que la pérdida de ella reorganizó todo lo demás. No fue el mismo hombre después de que ella muriera. Lo entendí. Tenía 12 años cuando ella se fue y estaba en la habitación cuando sucedió, y entendí incluso entonces, incluso a los 12, que algo se iba con ella que no volvería. Hizo lo mejor que pudo. Eso es lo que me dije durante 7 años. Estaba de luto. Lo estaba intentando. Necesitaba la estabilidad de Mora de maneras que yo era demasiado joven para proporcionar. Tomó decisiones que me hirieron porque estaba sobreviviendo. Y la gente que sobrevive toma decisiones que hieren a otras personas. Y esa era la verdad. Y yo era lo suficientemente mayor para sostenerla. La sostuve durante 7 años. Lo que no pude sostener, lo que descubrí en la mañana de la acusación, que no era lo suficientemente grande para contener, fue el momento en el salón de la manada, cuando Mora expuso su caso y todos los ojos se volvieron hacia mí, y miré a mi padre, y él me miró. Me miró y luego miró al suelo. Le mostré mis palmas, las quemaduras de la cuerda, la prueba de todo lo que había dicho. Las extendí frente a él y no hablé porque, ¿qué había que decir? Y él miró mis palmas por un largo momento y luego miró al suelo de nuevo. Ese fue el día en que dejé de llamarlo padre dentro de mi propia cabeza. La corte de Calder estaba a 3 días de viaje a caballo hacia el este. No sabía casi nada sobre ella. Lo que la manada decía sobre el propio Calder era el tipo específico de nada que en realidad es demasiado. Historias construidas demasiado altas, demasiado irregulares, demasiado deliberadas en su enormidad para ser puramente ciertas. El rey bestia, el señor de la guerra que había tomado 6 territorios sin perder una sola campaña. El alfa cuyo lobo era tan dominante que los lobos subordinados a veces cambiaban involuntariamente en su presencia, que no tenía compañera, que no respondía a ningún consejo, que recaudaba tributos de las manadas conquistadas y devolvía orden a cambio. Las historias siempre se centraban en la amenaza que representaba. Nunca había oído una historia sobre lo que realmente era. Vane no hablaba mucho. Cabalgaba al frente y sus 2 soldados cabalgaban detrás de mí, y el perro trotaba junto a mi caballo, con la eficiencia decidida de una criatura que había hecho un compromiso y tenía la intención de honrarlo sin importar la distancia. En la segunda mañana, uno de los soldados intentó ahuyentarlo del camino. El perro se giró y miró al soldado con ojos ámbar y una quietud que era más desconcertante que cualquier gruñido. Y el soldado retiró su caballo y no dijo nada más al respecto. Vane, que había observado esto desde adelante, se giró en su silla y miró al perro por un momento. Luego me miró a mí. ¿Cómo lo llamas? Rook, dije. Se me había ocurrido la noche anterior sin decidirlo. Por la pieza de ajedrez, el defensor, el que se mueve en líneas rectas y no pretende ser algo distinto de lo que es. Se volvió hacia el camino. Apropiado, dijo, que fue el comentario más largo que había ofrecido desde la subasta. Luego, tras una pausa, se alegrará de oírlo. Miré la espalda de Vane. ¿Quién? Pero Vane ya se había vuelto hacia el camino. La fortaleza apareció en la tarde del tercer día. No era lo que esperaba, lo que se estaba convirtiendo en un patrón con todo lo relacionado con Calder. Había esperado algo agresivo. Muros altos, piedra oscura, arquitectura que se anunciaba como una amenaza. Lo que vi era viejo, genuinamente viejo, construido con la piedra de montaña gris de la cordillera del este. Muros que habían sido reparados tantas veces y con tantos materiales diferentes que se habían convertido en un registro de su propia supervivencia. Torres que no eran ornamentales. Una puerta que era pesada y funcional y mostraba cada año de uso. Parecía algo que había durado porque fue construido para durar, no porque fue construido para impresionar. Las puertas se abrieron cuando el grupo de Vane todavía estaba a un cuarto de milla, sin anuncios, sin ceremonia.
Las puertas simplemente se abrieron como una casa se abre cuando oye pasos familiares, y entramos en un patio que estaba lleno de la actividad ordinaria de un asentamiento en funcionamiento. Lobos moviéndose con propósito, carros de suministros siendo descargados, el ruido organizado específico de un lugar que no se detenía cuando llegaban visitantes. Nadie me miró fijamente. Me pusieron en una habitación con una puerta que se cerraba con llave desde adentro. Ese detalle me llevó varios minutos entenderlo por completo. Me quedé en la habitación, pequeña, de paredes de piedra, con una ventana estrecha y un catre y una mesa y un brasero ya encendido. Y miré la puerta y la cerradura en su interior, y le di vueltas en mi mente, cerrada con llave desde adentro, lo que significaba que yo tenía la llave. Rook investigó la habitación con la minuciosidad de una criatura que realiza una evaluación de seguridad. Olfateó cada rincón, revisó debajo del catre, miró por la ventana al patio de abajo, dio 2 vueltas en el centro de la habitación y luego se acostó frente a la puerta. De espaldas a la puerta, mirándome. Se cierra desde adentro, le dije. Golpeó la cola. Una vez. Poco después llamaron a la puerta y la abrí para encontrar a una joven con el pelo corto y una bolsa de sanadora, que miró mis muñecas atadas con la expresión clínica de alguien que había notado un problema y tenía la intención de solucionarlo. El general dijo que viera tus manos, dijo ella. ¿Puedo pasar? ¿Puedo? Me quedé en la puerta y absorbí la pregunta y di un paso atrás para dejarla pasar. Y ella entró y cortó la cuerda de mis muñecas sin ceremonia y se puso a tratar las marcas irritadas con algo fresco y limpio. Esa noche me acosté en el catre y escuché a la fortaleza dormirse y pensé en la palabra vendida. Fui vendida. Era una propiedad. Me habían movido de un libro de contabilidad a otro, una partida en un acuerdo de deuda, un activo liquidado para cumplir con una obligación. Esta era la verdad legal y práctica de mi situación. Y no iba a fingir lo contrario, porque fingir requería energía y no tenía ninguna de sobra. Pero la cerradura estaba en el interior de la puerta. La sanadora había pedido permiso. La comida que habían dejado en la mesa estaba caliente y era real, y había suficiente. Rook dormía frente a la puerta con la barbilla en las patas y los ojos ámbar entreabiertos, y no gruñía. Rook gruñía a las amenazas. Había estado gruñendo en varios registros desde la mañana de la subasta. No estaba gruñendo ahora. Ember se agitó débilmente en mi pecho. Su voz era la voz delgada y cuidadosa de una loba que lucha contra el acónito. Cada palabra costaba algo. Algo es diferente aquí, dijo ella. Lo sé, dije en la oscuridad, en el silencio de paredes de piedra de una habitación con una cerradura que yo controlaba. Lo sé. Cerré los ojos. Rook respiraba en la puerta. Dormí. Y decidí en algún lugar en los bordes del sueño que, fuera lo que fuera este lugar, no iba a esperar a que me mostrara lo que quería de mí. Iba a descubrirlo por mí misma. Así que se lo conté todo. Te quedarás aquí, dijo finalmente, no como un activo muerto. Esa categorización no se aplica en esta corte. Tendrás trabajo si lo quieres, tendrás tu habitación. ¿Por qué? Porque te compré en una subasta fraudulenta, dijo. Tu manada no tenía motivos legítimos para vender a una persona contra su voluntad. Necesitaban pagar una deuda y encontraron a la persona más fácil de sacrificar. Me sostuvo la mirada. No estoy en el negocio de beneficiarme de ese tipo de transacción. Hizo una pausa. Rook se queda contigo. Obviamente lo hará. Incluso si intentara llevármelo de vuelta, no vendría conmigo. Desde tu llegada, he perdido a mi perro. ¿Por qué pujar entonces? Porque si no lo hacía, alguien más lo habría hecho. Se levantó. Alguien que no te habría dado una habitación con una cerradura por dentro. Caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo, de espaldas a mí. ¿Cuál era su nombre? Preguntó. Tu loba. La pregunta aterrizó en el centro de mi pecho, donde vivía Ember. Silenciosa, reducida, sobreviviendo. Ember, dije. Estuvo en silencio por un momento. ¿Todavía está ahí? Dijo, no como una pregunta. Sí, bien. Atravesó la puerta.
Me senté en el banco de piedra en el jardín descuidado, y Rook levantó la cabeza y me miró, y apreté mi cara contra su pelaje y respiré. Y Ember, delgada, enterrada, persistente Ember, presionó contra mis costillas con todo lo que le quedaba. Ella lo había sabido, pensé, antes de ver su rostro. Ambos lo habían sabido. Esa noche, volví a mi habitación y me acosté en la cama, tratando de no pensar en lo que había pasado antes. Y mi loba, aunque débil, zumbaba dentro de mí. No quería darle importancia. Fui comprada. Él nunca me mirará de esa manera, no a una chica acusada del crimen más grave del mundo. Recordé a mi madre, recordé cómo era la vida cuando ella estaba cerca, y recé en silencio. Ojalá estuvieras aquí, mamá. Esto no me habría pasado. Lloraba todas las noches, pero esta noche estoy demasiado agotada para llorar. El contraagente del acónito apareció al 9º día. Mera, la sanadora de pelo corto, que había pedido permiso para entrar en la habitación, vino a mí con una pequeña vasija de barro y la puso sobre la mesa con la expresión de una mujer que da noticias médicamente relevantes y emocionalmente significativas, y que tiene la intención de manejar solo lo primero. El informe del general de la manada de Greywood anotó tu programa de supresión, dijo ella. Inyecciones mensuales de acónito durante 2 años, con una concentración creciente en los últimos 6 meses. Miró la vasija. Este es un contraagente del acónito. No revierte la supresión de inmediato. Así no funciona la química, pero tomado a diario, comenzará a limpiar tu sistema. 2 meses, quizás 3, antes de que tu loba esté completamente restaurada. Hizo una pausa. Con tu permiso. Con tu permiso. ¿Quién autorizó esto? Pregunté. La expresión de Meera se mantuvo profesional. El alfa notó la concentración creciente en el informe y me pidió que lo abordara. Empujó la vasija más cerca. ¿Es tuyo para tomarlo o no? La elección es tuya. Miré la vasija durante mucho tiempo. Pensé en lo que significaba que él hubiera leído el informe con suficiente atención como para notar la escalada del acónito. Que hubiera conectado la escalada con el daño en un contexto donde la mayoría de los alfas lo habrían leído como un manejo rutinario de omegas. Que le hubiera pedido a su sanadora que lo abordara y dijera que la elección era mía. Tomé la vasija. Al 12º día me dieron trabajo no asignado solicitado. Meera vino a decir que los registros de la corte mostraban que tenía 2 años de entrenamiento como aprendiz de sanadora antes de que la manada de Greywood me reasignara a labores de cocina y que las reservas médicas de la fortaleza estaban desabastecidas y ella tenía más paciencia que horas y si estaría dispuesta a ayudar. Dije que sí antes de que terminara la frase. Calder. Vine a la sala de trabajo el 15º día porque me había quedado sin razones para no hacerlo. Esa era la verdad. Había pasado 15 días encontrándolas. La disputa territorial del norte, las evaluaciones de suministros, 3 reuniones con Bain que dejé que duraran más de lo necesario. Y en la 15ª mañana me había sentado en mi escritorio y comprendido que las había agotado. Ella estaba en la mesa con las manos en algo que olía fuerte, verde y ligeramente medicinal, y levantó la vista cuando llegué a la puerta con la expresión de alguien que había notado mi llegada y estaba esperando para saber qué significaba. Dije lo de que sus manos se estaban curando. Era verdad. Tampoco era por eso que había venido. Entré. Me paré cerca de los estantes de suministros porque no sabía qué más hacer conmigo mismo. Y los estantes me dieron algo que mirar que no era su rostro. Y Rook levantó la cabeza de debajo de la mesa, evaluó y volvió a dormir con la eficiencia de una criatura que encontraba el ritmo de todo esto solo ligeramente exasperante. Había pequeñas vasijas de barro dispuestas en una fila, cada una marcada con una letra cuidadosa. Romero, matricaria, algo que podría haber sido Milen Rama, la etiqueta ligeramente borrosa, escrita como si la mano que la hizo no hubiera estado del todo firme. Cogí la borrosa. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella miró desde la mesa, a la vasija, a mí. Algo se movió en su rostro que no identifiqué de inmediato. Fue solo más tarde, mucho más tarde,
que entendí que había sido el primer momento en que me encontró divertido. Esa es la que etiqueté cuando mis manos aún temblaban. He estado queriendo volver a etiquetarla. ¿Qué es? Sinceramente, no puedo recordarlo. La dejé con la precisión cuidadosa de un hombre que acaba de coger algo que pensaba que era útil y ha descubierto que no lo es, y que finge que esto no constituye una pequeña derrota. La cola de Rook se movió bajo la mesa. Una vez, algo cambió en la habitación, no dramático. Nada en esta habitación era nunca dramático. Estaba empezando a entender lo pequeño. El cambio de una temperatura que varía en un solo grado. Me volví hacia los estantes. Ella volvió a su trabajo. El fuego estaba abajo y la fortaleza se estaba acomodando para la noche afuera. Y pensé, así es como se siente. No el vínculo. Conocía el vínculo. El vínculo era ruidoso y seguro, y se había estado haciendo notar desde el momento en que Greyark la olió a millas de distancia y dijo, ahí, como si fuera la cosa más simple del mundo. Esto era diferente. Esto era más pequeño. Esto era estar de pie en una sala de trabajo que olía a romero, mirando una vasija mal etiquetada de algo que nadie podía identificar y sintiendo por primera vez en más tiempo del que podía calcular con precisión que no estaba interpretando nada. Solo estaba allí, solo un hombre en una sala de trabajo con una vasija que no podía identificar y una mujer que le estaba permitiendo estar allí. «Ya ves», dijo Greyark en voz baja, sin urgencia. «Simplemente, ya ves». Tomé la silla. «¿Cómo está volviendo?», pregunté, sin mirarla, mirando las hierbas. Él lo dejó con la precisión cuidadosa de un hombre que acaba de descubrir que sostiene algo inútil y no está muy seguro de cómo reconocerlo sin darle importancia. Bajo la mesa, la cola de Rook se movió una vez. Algo en la habitación cambió, no dramáticamente. Nada en este hombre era nunca dramático, de la manera en que las historias me habían preparado. Pero la temperatura cambió de la manera en que cambia cuando a un fuego se le da la cantidad correcta de aire. Y él se volvió hacia los estantes y yo volví a mi trabajo y pensé, ahí estás, no el rey bestia, no el comandante, el conquistador, el hombre del que susurraban las manadas. Solo una persona de pie en una sala de trabajo de hierbas, ligeramente derrotado por una etiqueta borrosa. Ahí estás, ¿cómo está volviendo?, preguntó, sin mirarme, mirando las hierbas. Más fuerte, dije. Cada mañana un poco más fuerte. Algo se movió en su expresión. Breve, cálido, el tipo de cosa que una persona no sabe que está mostrando. Bien, dijo. Y luego, Greyark se alegra. Lo miré. Ahora estaba mirando a la pared con la expresión de un hombre que ha dicho algo que no planeaba decir del todo y está decidiendo si retractarse. Tu lobo, dije con cuidado. Sí. Se giró, me miró a los ojos. Ha estado dando su opinión desde la subasta, desde que Rook regresó sin mí y no descansaba. Su mandíbula se movió. Debería haber venido antes. No sabía cómo venir sin que significara algo que no estaba seguro de tener el derecho de significar todavía. Sostuve su mirada a través de la mesa de trabajo, a través de las hierbas esparcidas y las vasijas de barro y la forma dormida de Rook entre nosotros. Estás aquí ahora, dije. Se quedó hasta que el fuego se consumió. Me habló de su madre, que se fue antes de que él creciera. La pérdida específica que remodela una infancia en algo con un vacío permanente. Sobre el primer territorio que tomó cuando tenía 23 años y lo que esperaba sentir después y lo que realmente sintió, que fue nada durante 3 días y luego dolor, lo que no había podido explicar a nadie porque ¿cómo explicas el dolor por algo que elegiste? Le hablé de las manos de mi madre, de la forma específica que tenía de preparar una hierba, la paciencia de ello, la atención sin prisas, la sensación de que lo que estaba haciendo valía el cuidado que requería. Sobre la mañana en que murió, y la cualidad específica del silencio después, y cómo había mantenido su forma de hacer las cosas, no como un ritual, sino como una conversación, como una forma de seguir hablando con ella. Le hablé de mi padre, los 7 años que pasé comprendiendo, extendiendo la gracia, sosteniendo la complejidad de un hombre que hacía lo mejor que podía.
Y luego el momento en el salón de la manada, cuando encontró el suelo con sus ojos, y descubrí exactamente lo que valía su mejor esfuerzo. Calder escuchó de la manera en que siempre escuchaba. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. He apartado la vista de cosas, dijo, en mi vida. Cosas que debería haber abordado y no lo hice porque abordarlas costaba algo que no estaba listo para pagar. Me sostuvo la mirada. Sé lo que es estar al otro lado de eso, ser la cosa de la que alguien apartó la vista. ¿Quién?, pregunté. Mi madre, cuando estaba enferma y los sanadores se rindieron. Tenía 17 años y les creí en lugar de luchar por ella y murió, y he estado luchando por cosas desde entonces. Se miró las manos. Ella merecía algo mejor de mí. El fuego se asentó en la chimenea. Rook hizo un sonido de sueño. Afuera, la fortaleza estaba en silencio. Tú también, Calder dijo, merecías algo mejor. No dije nada. Apoyé las manos planas sobre la mesa y sentí a Ember presionar desde adentro. Sí, dije, lo merecía. Me miró a través del fuego bajo con sus ojos grises y la cosa en su rostro que había estado llegando y retirándose durante semanas. Y esta vez no se retiró. Se asentó. Se quedó. Le devolví la mirada. Dejé que se quedara. Volvió la noche siguiente. Y la siguiente, sin anunciarse, sin ceremonia. Simplemente aparecía en la puerta de la sala de trabajo a la misma hora. Llamaba de la misma manera, 2 golpes suaves, y cuando yo decía adelante, él entraba, tomaba la segunda silla, ponía las manos en las rodillas y me hablaba de la manera en que la gente habla cuando ha dejado de actuar y ha empezado a hablar de verdad. La tercera noche, Calder llegó y me encontró luchando con una preparación compuesta, una tintura que requería un paso con ambas manos y más coordinación de la que estaba logrando. Se sentó en la silla, observó por un momento. Luego, ¿puedo? ¿Sabes de herbolaria? No, dijo, pero tengo 2 manos y tú necesitas una tercera. Le dije que sostener. Lo sostuvo firme, paciente, con la cualidad específica de atención de un hombre que ha aprendido que algunas tareas no requieren más que presentarse y estar quieto. Trabajamos a la luz del fuego, y Rook durmió, y la fortaleza se acomodó en la noche a nuestro alrededor. Y cuando la preparación estuvo lista, levanté la vista y lo encontré ya mirándome. Apartó la vista primero, pero no rápidamente. Cuando volvió la noche siguiente, la vasija mal etiquetada había sido movida al final de la fila, ligeramente separada de las demás, con una nueva etiqueta escrita con mi letra cuidadosa. Decía, desconocido, preguntara me era. Se sentó en la silla sin decir nada al respecto, pero algo en su expresión se asentó. La forma en que un hombre mira cuando una cosa pequeña ha confirmado algo grande. La quinta noche, sus dedos encontraron los míos en el espacio que ya no era un hueco. Su palma era cálida, más cálida de lo que esperaba. El calor de un hombre que corría con todo su ser, que ponía todo en lo que sostenía. Me aferré. Lo he sabido por un tiempo. Tenía miedo de decirlo porque la última vez que tuve esto, la última vez que hubo un vínculo, fue con un alfa que lo usó como un arma, que hizo que tenerlo fuera una deuda que le debía en lugar de algo que compartíamos. Sostuve su mirada. Necesitaba saber la diferencia antes de decirlo. Y él dijo, en voz baja, serena, manteniéndose muy quieto. Eres mi compañera, dije. Ember lo sabe y yo lo sé, y Rook aparentemente lo supo antes que ninguno de nosotros, porque Rook lo sabe todo primero y es engreído al respecto. Desde debajo de la mesa, la cola de Rook golpeó 2 veces. Calder extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, su palma sobre la mía, cálida, con cicatrices, las manos de un hombre que había construido cosas y roto cosas, y estaba aprendiendo año tras año cuál valía la pena. Su pulgar encontró la cicatriz de la quemadura de cuerda en mi palma derecha y descansó allí. Lo he sabido desde la subasta, dijo, desde que Rook regresó sin mí y no descansaba. Desde que el informe de Vane describió a una chica en una plataforma cuyas palmas quemadas por la cuerda contaban toda la historia de quién era. Miró donde su pulgar se encontraba con mi cicatriz. He estado esperando a que estuvieras lista.
Estoy lista, dije. Levantó mi mano y presionó su boca contra la cicatriz en mi palma. No exactamente un beso, algo más deliberado, un reconocimiento, una aceptación. El vínculo que ya existía entre nosotros sonó como una campana golpeada limpiamente. Ember surgió y Greyark respondió, y la habitación lo contuvo, y Rook dejó escapar un largo suspiro teatral desde debajo de la mesa que fue la cosa más elocuente que jamás había comunicado. Se quedó esa noche. Aprendió mi sueño y yo aprendí el suyo. Y Rook se acomodó sobre nuestros pies con la satisfacción de una criatura cuya misión entera había llegado a su correcta conclusión. «Has estado solo», dije una vez en el silencio antes del amanecer. Una larga pausa, su mano todavía en mi cabello. «No sabía que eso era lo que era», dijo. Pensé que prefería el silencio. Presionó su boca en mi sien. Estaba equivocado. Capítulo 7. Esta sección está contada desde la perspectiva de Nara. A veces, cuando las cosas empiezan a ir demasiado perfectas, siempre hay alguien ahí para intentar detenerlo. Este es mi problema ahora. Su nombre era Dava y había estado en la corte de Calder durante 4 años, y se movió contra mí con la precisión de alguien que había estado observando sus debilidades durante mucho tiempo. No el odio ruidoso y declarativo que se anuncia y por lo tanto puede ser abordado. El tipo silencioso, el tipo que llega vestido de preocupación, que presenta su crueldad como cuidado por la comunidad, que sonríe mientras construye. Dava era la administradora de la corte, una loba de sangre noble de uno de los territorios absorbidos, de mente aguda y precisa, que gestionaba la logística de la fortaleza con la minuciosidad organizada de una persona que entendía que el verdadero poder residía en los detalles. Era excelente en su trabajo. También había estado observando a Calder con la atención paciente y angulada de una mujer que había decidido lo que quería y estaba esperando el momento correcto para alcanzarlo. 4 años. Había sido paciente durante 4 años. Yo fui lo que acabó con su paciencia. Lo primero que entendí fue la sensación de que una habitación cambiaba cuando entraba. Conversaciones que eran cálidas se volvían cuidadosas. Ojos que se movían hacia mí y luego se apartaban. Pequeñas exclusiones, nada dramático, nada que pudiera señalar. La acumulación de momentos en los que estaba ligeramente fuera del borde de algo. En la tercera semana, un lobo más joven de la corte me detuvo en el pasillo. Dava dice que te acusaron de herir a alguien. Fui acusada, dije. Sí. Dice que los cargos eran serios. Lo eran. También eran falsos. Sostuve su mirada. Tengo las cicatrices en mis manos de intentar salvar a la persona a la que se me acusó de dañar. ¿Quieres verlas? Se alejó rápidamente, pero yo había aprendido lo que necesitaba aprender. Dava no estaba operando sola. La frase que usó el joven lobo, acusada de herir a alguien, era demasiado cuidadosa para ser un chisme. Era una línea plantada, diseñada para sonar como preocupación en lugar de acusación. No era alguien a quien yo le cayera mal. Era alguien que dirigía una campaña. He visto esta obra desarrollarse innumerables veces. Mi madrastra y mi hermana conspirando y plantando semillas de discordia con mi antigua manada, subastándome para pagar por un crimen que no cometí. He terminado de quedarme callada. Fui a verla. Estaba en el ala administrativa, en un escritorio lleno de libros de contabilidad de suministros, y levantó la vista cuando entré con la expresión de una mujer que había estado esperando esta visita y estaba lista para ella. Dava, dije. Cerré la puerta. Quiero saber qué estás construyendo y por qué. Y quiero saberlo ahora en lugar de después de que esté terminado. Su expresión no cambió. Eso fue impresionante. Había entrado sin previo aviso y ella no se había inmutado. No sé a qué te refieres. Sí lo sabes. Me senté en la silla frente a ella sin ser invitada. Estás sembrando dudas sobre los cargos de Greywood en la corte. Estás seleccionando a quién se lo dices y cómo lo enmarcas. No eres tan estúpida como para hacer esto al azar. Estás construyendo algo específico. La miré fijamente. Quiero saber qué. Una pausa. Algo se movió detrás de sus ojos. Recalculando.
Había esperado que yo estuviera a la defensiva. No había esperado que llegara a su escritorio y le hiciera la pregunta directamente. Tengo preocupaciones sobre la estabilidad de esta corte, dijo con cuidado. Esa no es una respuesta. Es la respuesta más honesta que puedo darte. La miré por un largo momento. A los libros de contabilidad, al escritorio, a los 4 años de trabajo que la habían hecho indispensable para un hombre que, empezaba a entender, era más fácil de manejar cuando estaba solo. A la cualidad específica de su quietud, no relajada, controlada, la quietud de una mujer que estaba acostumbrada a ser la persona estratégicamente más consciente en una habitación. No me había conocido antes. Esto es lo que pienso, dije. Creo que has estado en esta corte durante 4 años y has construido algo real aquí. Creo que ese algo vale la pena protegerlo, y creo que la forma que has elegido para protegerlo es eliminando la amenaza antes de que la amenaza pueda establecerse. Sostuve su mirada. No estoy aquí para desmantelar lo que has construido. Estoy aquí porque me vendieron en un bloque de subastas y un perro se sentó debajo de la plataforma mientras sucedía. Eso es todo lo que soy. Pero no seré eliminada en silencio. Dava, ya me han eliminado en silencio antes y sé lo que cuesta y no estoy dispuesta a pagarlo de nuevo. El silencio se alargó. ¿Qué quieres?, preguntó. Su voz había cambiado, no más cálida, pero más honesta. La voz de una mujer que había bajado un registro y encontrado otro debajo. Quiero que te detengas, dije, y quiero que me digas si oyes algo de fuera de estos muros que me concierna. Hice una pausa. Eres buena con la información. Yo también. No tenemos que ser enemigas para ser ambas útiles. Me miró durante mucho, mucho tiempo. Tu madrastra me escribió, dijo en voz baja, hace 2 semanas. Quería información sobre tu posición aquí y la situación actual del Alfa. Le dije algo. Una pausa. Te lo estoy diciendo ahora. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé en el pasillo por un momento, recalculando todo. Fui a ver a Calder esa noche. Estaba en la sala de mapas. La puerta estaba abierta, y Vane estaba allí y llamé al marco y ambos se giraron y dije, Dava está contando a la corte sobre las acusaciones de Greywood. He hablado con ella directamente. No ha terminado, pero está considerando su posición. Quiero una reunión de la corte en 2 días donde pueda abordar los cargos yo misma, en su totalidad, frente a todos. Calder me miró por un momento. ¿Fuiste a ver a Dava directamente? Sí. ¿Antes de venir a mí? Sí. Sostuve su mirada, porque era asunto mío manejarlo. Algo se movió en su expresión, no disgusto, algo más complicado. La mirada de un hombre que recalibra. Hay una reunión de la corte mañana. Mora envió una carta diciendo que viene. Tendrás la palabra. Gracias, me giré para irme. Nara, me detuve. No le debes a esta corte una explicación. Dijo, entiendes que estás eligiendo dar una. Hay una diferencia. Lo sé, dije. Pero he guardado silencio sobre la verdad durante 8 semanas porque el silencio parecía la única forma de sobrevivir. Estoy cansada de sobrevivir de esa manera. Me sostuvo la mirada. Sí, dijo en voz baja. Imagino que sí. Ve a descansar. Mañana será un día largo. Volví a mi habitación. Rook se apretó contra mi pierna. Estaba mirando por el pasillo hacia la puerta. No podía dormir. Una atracción en mi esternón que sabía exactamente en qué dirección estaba él, y seguía recordándomelo. Calder estaba despierto. Podía sentirlo como sentía el fuego a través de una pared. No la llama en sí, sino su calor. Estaba en algún lugar del pasillo superior, despierto y sin moverse. La quietud particular de un hombre sentado con algo pesado. Me levanté. Rook levantó la cabeza en la puerta, se puso de pie, se estiró de la nariz a la cola y caminó hacia la puerta. No estás ayudando, le dije. Su cola se movió una vez. Esperó. Su puerta no estaba cerrada con pestillo. Estaba junto a la ventana, la que daba al este, hacia Greywood, hacia la dirección de la que todo venía. No había encendido las velas. Se sentaba en la oscuridad con una taza de algo que se había enfriado en sus manos, y no se giró cuando abrí la puerta, pero sentí su conciencia cambiar hacia mí
a través del vínculo en el momento en que crucé el umbral. Deberías estar durmiendo, dijo. No podía. Yo tampoco. Dejó la taza en el alféizar. Sigo pensando en el salón mañana, en todas las formas en que podría estar dispuesto en tu contra. Me moví para pararme a su lado. Lo sé. ¿Entonces qué? Estuvo en silencio por un largo momento. Cuando se giró, su rostro era el rostro que solo mostraba en habitaciones sin nadie mirando. Despojado de la gestión del alfa, despojado del peso de 20 años comandando cosas. Solo el hombre debajo de todo eso. Tú, dijo. Sigo pensando en ti en ese salón. Todos los ojos sobre ti. Todo lo que decidieron que eras alineado en un lado de la mesa. Su mandíbula se tensó. Puedo manejar el caso. No puedo soportar verte en el centro de él, porque te preocupa que me rompa, porque sé que no lo harás. Algo se movió en su expresión, porque sé exactamente lo que cuesta, y no puedo soportar que cueste nada. Que algo de esto te cueste algo. Lo miré por un largo momento, a las sienes grises y los ojos de aguas profundas, al hombre que había leído el informe y notado la escalada del acónito y enviado a su sanadora con un contraagente y dicho, la elección es tuya. Al hombre que se había sentado en la silla de la sala de trabajo y sostenido la vasija firmemente, y no tengo miedo de mañana, dije en la oscuridad. Su brazo me acercó un poco más. Lo sé, dijo. Una larga pausa. Luego, con la voz tranquila que era solo para habitaciones sin nadie mirando, lo sé, dijo de nuevo. Esta vez significaba todo lo que necesitaba significar. Cerré los ojos, me quedé quieta y escuché. Nada. La fortaleza se acomodó en la noche, el sonido distante de una guardia en el muro exterior. Pero me quedé despierta mucho tiempo después de eso, mirando el techo, pensando en el mensaje de Dava, en el hilo que Mora había intentado tirar. Capítulo 8. Esta sección está contada desde la perspectiva de Nara. Mora llegó en una mañana gris de la quinta semana, no sola. Trajo a Lysel y a dos de los representantes ancianos de la manada de Greywood, y vino con documentación. Tuve que admirar la minuciosidad de ello de una manera fría y distante. Había preparado esto de la manera en que preparaba todo, cuidadosamente, completamente, con cada ángulo cubierto y cada salida bloqueada. Me enteré por Vane, quien apareció en la puerta de la sala de trabajo médica a media mañana, con su rostro de piedra tallada en la expresión que usaba cuando entregaba información que encontraba profesionalmente molesta. Tu madrastra está en la puerta, dijo. Está solicitando una audiencia formal con la corte. Dejé la preparación que estaba haciendo. La dejé con cuidado porque la vasija era de barro y mis manos se habían vuelto inestables y no iba a romper algo porque Mora había llegado. ¿Con qué fundamentos?, pregunté. Ella afirma que la venta de tu persona fue ilegítima, dijo Vane, que fuiste vendida bajo pretextos fraudulentos, que según la ley de Greywood, todavía estás sujeta a la autoridad de la manada debido a los cargos no resueltos en tu contra, y que el hecho de que la corte de Calder te albergue sin devolverte para enfrentar esos cargos es una interferencia en la justicia de la manada de Greywood. Miré la vasija de barro sobre la mesa, mis manos a su lado. ¿Quiere que vuelva?, dije. Sí. Pensé en el almacén en la casa de mi padre, la estera delgada, la porción que dejó de aparecer en la mesa, el suelo que siempre me tocaba fregar. Fija la audiencia, dije. Calder me encontró antes de la reunión, no para tranquilizarme. Sabía que no necesitaba tranquilidad. Me encontró en el pasillo fuera del salón, con sus ojos grises leyéndome como siempre lo hacían, rápida y completamente. Y dijo, quiero que sepas que, se diga lo que se diga en esa habitación, sea cual sea el caso que ella presente, eres miembro de esta corte. Eres mi compañera. Eso no cambia por lo que cualquier anciano de Greywood afirme. Lo miré. ¿No te preocupan las implicaciones entre manadas? Soy el alfa de este territorio, dijo. Tengo 30 soldados en ese salón y 6 años de acuerdos comerciales que el nuevo liderazgo de la manada de Greywood no querrá perder. No me preocupan las implicaciones entre manadas. Una pausa. Su mano encontró la mía por un momento. Una breve y cálida presión.
Entra ahí y di lo que es verdad. Yo me encargaré del resto. Y lo hizo. El salón de la corte estaba lleno. La noticia se había extendido por la fortaleza como siempre se extendían las noticias, a la velocidad específica de una comunidad que vivía en proximidad. Para cuando Mora y su grupo se sentaron en un extremo de la larga mesa y Calder se sentó en el otro, y yo estaba de pie en el centro de la habitación, cada lobo de la corte que pudo encontrar una razón para estar allí, la había encontrado. Mora me miró por primera vez cuando entré al salón, con la expresión de una mujer que finalmente había acorralado algo que le había estado haciendo la vida inconveniente. La chica fue vendida bajo falsos pretextos, dijo. Es un miembro condenado de la manada de Greywood, sujeta a sus leyes, y la Corte Beta no tenía autoridad para ponerla en el bloque de subastas sin completar el proceso formal de cargos. Fue vendida antes de que su sentencia fuera finalizada, lo que anula la venta según la ley entre manadas. Se le exige que regrese y enfrente sus cargos. El salón estaba muy silencioso. Calder me miró. Una pregunta. Asentí una vez. Puede proceder, le dijo a Mora y se volvió hacia mí. Tendrá el mismo tiempo para responder en su totalidad. Eso no es, comenzó Mora. En esta corte, dijo Calder con la quietud específica de un hombre que no levanta la voz porque el peso de ella viaja sin volumen, la acusada habla. Mora presentó su caso. Le tomó 20 minutos y estaba bien construido y cada palabra era la disposición de la verdad en una forma que no era verdadera. Luego fue mi turno. Quiero mostrarle a esta corte mis manos, dije. Las extendí, con las palmas hacia arriba. Caminé hacia la mesa donde se sentaban los ancianos y puse mis manos planas sobre la madera y dejé que cada persona en el salón las viera. Estas cicatrices son de la cuerda en mi cinturón la noche de la caza ritual, dije. Me estiré sobre la cresta Greymore por la muñeca de Yeva. Fallé. Agarré el ancla de raíz en su lugar y la sostuve hasta que llegaron otros lobos con mejores cuerdas. Pueden ver el patrón del nudo en la piel. Así es como se ve una persona que intentó sostener a alguien en el extremo de una cuerda en la oscuridad. Miré a Mora. Así no es como se ve una persona que empujó a alguien y se fue. La expresión de Mora se había vuelto muy quieta. Mostré estas cicatrices en el salón de la manada de Greywood, dije. Mi padre las vio. Miré a los representantes ancianos que había traído. Él las miró y luego miró al suelo. Me gustaría preguntar a los ancianos de Greywood, aquí presentes, si se le pidió que rindiera cuentas por ese testimonio. Capítulo 9. Esta sección está contada desde la perspectiva de Nara. Rook encontró la carta. Necesito contarles esta parte porque es la parte en la que el perro se gana cada hueso que alguna vez le dejaron fuera de una puerta. Mientras el salón de la corte permanecía en su complicado silencio después de mi pregunta sobre Yeva, mientras Mora recalibraba y el anciano Dorn miraba mis palmas y Calder observaba la habitación con la atención quieta de un hombre que deja que una situación se desarrolle antes de intervenir. Ella no se dio cuenta del perro. Rook estaba sentado junto al trono del rey bestia. No gruñía. Observaba a Mora con una intensidad escalofriante, casi humana. La chica es un peligro, gritó Mora, su voz resonando. Empujó a Yeva. Es una asesina. Tenemos las declaraciones de los testigos. De repente Rook se movió. No mordió. No gruñó. Caminó directamente hacia la bolsa de Mora, agarró la correa con los dientes y la arrancó con una fuerza que no debería pertenecer a un perro de su tamaño. Trotó hacia mí, dejó caer la bolsa a mis pies y empujó un bolsillo lateral específico con su nariz. «¡Aléjate de esa bestia!», gritó Mora, su rostro volviéndose de un tono gris enfermizo. Metí la mano en el bolsillo, mis dedos se cerraron alrededor de un trozo de pergamino, la carta original que Yeva había escrito mientras se recuperaba, la que Mora había interceptado. No era solo una carta, era una confesión del plan de Mora para usar la caída para deshacerse de mí. Pero ese no era el giro. Mientras sostenía la carta, miré a Rook. Mi mano rozó su cabeza, y por una fracción de segundo, el aire cambió. El olor del salón, la piedra fría y la madera vieja desaparecieron. Fue reemplazado por el aroma de jazmín silvestre y tierra calentada por el sol.
El aroma de mi madre. Me congelé. Ember no solo gritó esta vez, se quedó en silencio, un silencio sagrado y reverente. Miré los ojos ámbar de Rook, ojos que una vez pensé que eran simplemente más viejos que el resto de él, y la sentí. Mamá, susurré. El perro no ladró. Simplemente apoyó su cabeza contra mi rodilla, de la misma manera que ella solía abrazarme cuando era niña, y el mundo se sentía demasiado ruidoso. Era la letra de Yeva. Estaba dirigida al anciano Dorn. No la leí en voz alta, la leí para mí misma en el silencio del salón, y las palabras se movieron a través de mí como agua fría. No dolorosas exactamente, pero clarificadoras. Yeva le había escrito a Dorn 3 semanas después de la acusación. Había escrito que tenía recuerdos de la noche en la cresta que no coincidían con el relato que se estaba dando, que recordaba la voz de Nara sobre ella en la oscuridad, que recordaba una cuerda y manos y el sonido de alguien al otro extremo de la cuerda que no la soltaba, que su familia le había dicho que estaba confundida, que estaba herida y que no se podía confiar en su memoria, que tenía miedo, pero que lo había escrito de todos modos porque no podía permanecer en silencio sobre algo tan grande. Lo había escrito y había estado en la bolsa de viaje de Mora. Esta carta, dije, mi voz era la voz de mi madre, serena, clara, la voz de la sanadora, es de Yeva. Fue escrita 3 semanas después de la acusación. Describe lo que recuerda de la noche en la cresta. La sostuve en alto. Estaba en la bolsa de mi madrastra. El anciano Dorn se levantó lentamente. Su rostro tenía la expresión de un hombre que acaba de descubrir que le han dado información incompleta y está procesando las implicaciones. Mora se movió primero. Se puso de pie y dijo, esa carta me fue entregada para su custodia por la familia de Yeva durante su recuperación. Nunca se presentó al consejo porque el relato de Yeva se consideró poco fiable debido a sus heridas. No fue suprimida. Se dejó a un lado por consejo médico. ¿Por quién?, dijo Calder. Silencioso, preciso. El sanador de la manada, el sanador de la manada que sirve bajo tu casa, dijo el anciano Dorn. Traigan a Yeva aquí, dijo Calder. La compostura de Mora se rompió. Fue una pequeña ruptura, un solo segundo en el que la máscara era la expresión equivocada para la situación, y su rostro mostró lo que había debajo, que era el miedo de una persona que ha construido algo elaborado y está viendo cómo se agrieta. Se recuperó en un suspiro, pero yo lo había visto. Creo que la mayor parte de la sala lo había visto. Yeva todavía no camina, dijo. No puede viajar. Escribió una carta. Dijo Calder, puede hablar. Miró a Vane. Envía jinetes. Calder, dijo Mora, y oí el cambio. No alfa, no el tratamiento adecuado, solo su nombre, la forma que una persona usa cuando intenta hacer algo personal. Esto es innecesario. La chica ha sido adecuadamente acomodada. Tiene una posición aquí. No hay necesidad de... La chica, dijo Calder, tiene un nombre. Sus ojos grises se dirigieron a ella con la cualidad de aguas profundas que no se han movido pero tienen la intención de hacerlo, y es mi compañera y miembro de mi corte. Y trajiste un caso fraudulento a mi salón usando una carta que debería haber sido presentada a tu propio consejo 3 semanas después del evento en cuestión. Se levantó. No levantó la voz. Nunca levantaba la voz. Ahora, esta sección está contada desde la perspectiva de Calder. Lo vi suceder desde el trono. Vi el rostro de Nara ponerse blanco. Vi su mano temblar mientras tocaba al perro. Vi a Greyark quedarse quieto, su pelaje erizado bajando de una manera que nunca había visto en mi vida. Ella sabe. Greyark susurró. La guardiana ha terminado su trabajo. Miré al perro, el callejero que había aparecido en mi corte hace 6 años, la semana después de que la madre de la Omega de Greywood muriera. El perro que nunca había abandonado la fortaleza hasta el día en que Vane fue a la subasta. El perro que había guiado a mis hombres directamente a la chica que no sabía que estaba buscando. General Payne, dije, mi voz como un deslizamiento de tierra. Arresten a la mujer. Ha traído una mentira a una casa de la verdad. Mientras los guardias arrastraban a Mora,
gritando sobre bestias y monstruos. Bajé del estrado. Me paré ante Nara y el perro. Te siguió a Vane para encontrarte, dije suavemente. Nara me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No fue un perro lo que me encontró, ¿verdad? Miré a Rook, o más bien, miré al espíritu que habitaba dentro del pelaje atigrado. Greyark inclinó la cabeza, un lobo alfa inclinándose ante el fantasma de una madre. Los muertos no suelen quedarse, le dije, extendiendo la mano para tomar su mano con cicatrices. A menos que la deuda de amor sea mayor que la deuda de muerte. Yeva llegó 4 días después en un carro con su pierna rota entablillada y su rostro pálido por el viaje y sus ojos encontrando los míos en el momento en que entró al salón. Y sentí que algo en mi pecho se desbloqueaba que no sabía que estaba bloqueado. Lo contó claramente. Todavía tenía miedo. Podía ver la forma del miedo en la forma en que sostenía sus manos en su regazo. Pero lo contó claramente. El sendero, la piedra resbaladiza por la lluvia, su pie sin encontrar nada, cayendo, y luego una voz sobre ella en la oscuridad y una cuerda y manos al otro extremo que no la soltaron incluso cuando deberían haberlo hecho. Intentó sostenerme, dijo Yeva a la corte, al anciano Dorne, a todos ellos. Seguía llamando mi nombre. Se miró las manos. Dije gracias. Cuando me subieron vi sus manos. Debería haberlo dicho antes. Tenía miedo. Lo siento. Negué con la cabeza. No pude hablar por un momento. Y entonces mi padre se levantó. Había estado en la parte de atrás del salón desde que los jinetes lo trajeron, sentado con la quietud contenida y cuidadosa de un hombre que había estado decidiendo algo durante 3 días. Se levantó y caminó hacia el centro del salón y me miró, no al suelo, a mí. Vi sus manos, dijo. Su voz era áspera, la voz de un hombre que había estado sosteniendo algo pesado. En el salón de la manada vi las quemaduras de la cuerda. Sabía lo que significaban. Se detuvo, comenzó de nuevo. Aparté la vista, elegí lo más fácil, y he sabido cada día desde entonces lo que elegí. El salón estaba muy quieto. No puedo deshacerlo, dijo. No estoy pidiendo nada. Me miró con los ojos llenos de lo que había pasado 6 semanas sin mostrar. Solo necesitaba que supieras que lo sabía, que siempre lo supe y que lo siento. Miré a mi padre, al hombre que había mirado al suelo en el salón de la manada y elegido la historia conveniente de Mora sobre las manos de su propia hija. Lo miré y sentí todo, el dolor y la furia y los 7 años de comprensión que le había extendido. Todo a la vez, y no intenté manejarlo, ni contenerlo, ni reducirlo a algo más cómodo. Lo sostuve. Te escucho. Dije, eso fue todo. No perdón. El perdón no era algo que llegara bajo demanda. Pero lo escuché y él me escuchó. Y el espacio entre esas dos cosas era al menos un comienzo. Él asintió, volvió a su asiento. Levanté la vista y encontré a Calder observándome desde la cabecera de la mesa. No con la evaluación del alfa, no con el cálculo de un hombre sopesando resultados, solo observándome. De la manera en que me observaba en la pequeña habitación tarde en la noche, cuando pensaba que estaba dormida y no sabía que podía ver la forma de lo que había en su rostro. Capítulo 10, epílogo. 6 meses después, la manada de Greywood no vio a una chica siendo devuelta. Vieron llegar un ejército. La deuda de Black Ridge no se había mantenido saldada. Sin una Omega a quien culpar, la manada se había podrido desde adentro. Cuando los estandartes de Calder aparecieron en el horizonte, cian y azul helado contra el atardecer ámbar, la anciana voz se paró en esos mismos escalones de piedra, temblando. Calder no desmontó. Se sentó sobre su semental negro, un dios de la guerra con armadura oscura, y a su diestra cabalgué yo, ya no en harapos, sino en sedas y pieles de color carbón, con la cabeza en alto. Rook corría a mi estribo, sus ojos ámbar fijos en la multitud. Estamos aquí. La voz de Calder retumbó para saldar la cuenta final. Mi padre estaba en la tercera fila. Parecía más viejo. A su lado, el rostro de Mora era una máscara de pálido terror. Intentó dar un paso adelante para interpretar su dolor una última vez. Nara querida, pensamos. Silencio, dijo Calder. La palabra fue un golpe físico.
Vendiste a una hija de esta manada basándote en una mentira. Envenenaste a una loba. Intentaste asesinar un alma para cubrir una deuda de hierro. Bajé de mi caballo. La manada se abrió como el mar. Caminé hacia el bloque de subastas, la plataforma de madera donde habían intentado romperme. Miré a mi padre. Levantó los ojos, llorando. Pero era demasiado tarde para las lágrimas. La manada de Greywood queda disuelta, anunció Calder, su mano moviéndose hacia la empuñadura de su espada. Las tierras son anexadas. El liderazgo es despojado. Mora y Voss serán llevadas a las minas de sal para saldar la deuda que tanto les gusta contar. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose de una manera que hizo que toda la manada se estremeciera de sorpresa. Extendió la mano, tomando la mía, la de las cicatrices de la cuerda, y besó mi palma frente a todos. ¿Y Nara?, preguntó, su voz lo suficientemente baja solo para que yo y los lobos la oyéramos. ¿Cuál es tu decreto para el hombre que fue tu padre? Miré al hombre roto. Déjalo vivir con el recuerdo de lo que desechó, dije. Esa es una sentencia más pesada que cualquier cadena. Años después, las historias del rey bestia cambiaron. Ya no hablaban de un señor de la guerra que tomaba territorios. Hablaban de la Omega de la subasta que se convirtió en la reina luna del norte. En la fortaleza de Greystone, los jardines ya no estaban descuidados. Estaban llenos de rosas y el sonido de la risa. Estaba en el balcón, mi mano descansando sobre la curva de mi vientre. Calder se acercó por detrás, sus brazos rodeando mi cintura, su barbilla descansando en mi hombro. Greyark y Ember zumbaban al unísono ahora, una canción de alineación perfecta. Rook está enseñando a los cachorros a cazar, y el aroma de mi mamá había desaparecido. Ella había completado su trabajo aquí, murmuró Calder, asintiendo hacia el patio donde nuestros hijos jugaban en la hierba, con el viejo perro atigrado. Me recosté contra él. La chica que fue vendida un martes se había ido. En su lugar había una mujer que había sido comprada con una oferta de 2,000 pesos, pero que en realidad no tenía precio. Ya no soy una partida en un libro de contabilidad, susurré. No, respondió Calder, girándome en sus brazos para besar mi frente. Eres el libro de contabilidad completo. Eres la historia, Nara, y apenas está comenzando. Fui vendida un martes. Valía más de lo que sabían. Todavía estoy aprendiendo el valor total. Si esta historia te encontró, es porque siempre estuvo destinada a hacerlo. Suscríbete, deja un comentario, cuéntaselo a una persona. Vuelve cuando el próximo video esté listo.